la mal llamada tasa Tobin, impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué digo que mal llamada? Porque Tobin fue un economista, discípulo de Keynes. Ya eso nos debería alertar de que estamos frente a un intervencionista y a una persona que no confía en los mercados libres. Pero bueno, Tobin nos decía que su idea, lo que él le preocupaba, eran las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio. Dice, como los movimientos de capital son tan grandes, los tipos de cambio fluctúan mucho y eso genera inestabilidad en las economías en general. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para reducir esa volatilidad? Entonces él dice, bueno, hagamos una cosa, cada vez que alguien quiera cambiar una divisa por otra, es decir, euros por dólares, yenes por libras o lo que fuere, le vamos a cobrar un impuesto. Entonces, de esa manera, él pensó que los movimientos de capitales se iban a reducir y por lo tanto se iban a reducir la fluctuación de los tipos de cambio y la estabilidad general mejoraría. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno de España. Lo que está haciendo el gobierno de España es verdaderamente una tontería, por decirlo suavemente, que va contra la economía española. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ponerle impuesto de un 0,2% a la compra de acciones españolas, es decir, acciones emitidas en España, de grandes empresas. Es decir, tú querías comprar querías comprar 1.000 euros de acciones de Telefónica, bueno, ahora vas a tener que pagar 1.002. 1.000 para tus acciones y 2 para Pedro Sánchez. Lo mismo con acciones del Santander, del BBV, etcétera, y todas las empresas que en el mercado valgan más de 1.000 millones de euros. Y otra vez aquí nos vemos el marxismo implícito en todas las decisiones del gobierno, porque siempre es contra la empresa grande. ¿Por qué? Porque ellos piensan, insisto una vez más, en que las empresas son explotadoras. Y cuanto más grandes, más explotadoras y más degeneradas. Por lo tanto, hay que castigar a las grandes. Y los pequeños dicen, bueno, como son pequeños, explotan poco, entonces no importa tanto. Es un disparate. Porque en los grandes países, de lo que se benefician precisamente, es de tener empresas más grandes, empresas de mayor tamaño. ¿Por qué? Cuando una empresa es más grande, puede exportar más fácilmente, se financia más barato, sus empleados tienen carreras, oportunidad de desarrollo profesional más grandes, son más productivas. Las empresas más grandes pagan salarios más altos. En España, las empresas de menos de 50 trabajadores tienen un salario medio de 1.400 euros. Las empresas de más de 200 trabajadores tienen un salario promedio de 2.000. Bueno, esas empresas que pagan los salarios más altos son las que quiere castigar Pedro Sánchez. Entonces, insisto, es una tontería, pero lo ridículo, y esto me hace pensar que Pedro Sánchez no compró una acción en su vida, si tú quieres comprar una acción de Repsol, del Santander, de Amadeus, del BBV, de Telefónica, la compras en la bolsa de Nueva York y te ahorras el impuesto. Entonces, porque tú ahora entras a tu broker donde compras y vendes acciones y tú eliges en qué mercado la compras o la compras y la vendes. Entonces, si tú dices, en el mercado español me cobran el impuesto, pues lo compro en el mercado de Nueva York o la compro en Alemania o en el mercado que cotice. Este mismo impuesto ya existe en Italia y existe en Francia. No recuerdo las alícuotas, no me acuerdo si era 0,3 en Francia, 0,2 en Italia, algo así. ¿Ustedes creen que esos dos mercados financieros son menos, en terminología de la izquierda, voraces, menos especulativos, menos dañinos que el de Alemania o el de Holanda, donde este impuesto no existe? No, simplemente lo único que han conseguido es que negocios que se podrían estar haciendo en Francia o en Italia, los haces en Alemania o en Holanda, donde no te cobran el impuesto. Yo sé también que me van a decir que en Irlanda y en Reino Unido, que son países mucho más liberales, existe este impuesto, pero lo que pasa es que filosóficamente no tiene nada que ver, porque en el caso del Reino Unido, bueno, en ambos casos son lo que se llama stamp duty, es decir, un impuesto de sellos. Pero en el caso del Reino Unido existe desde 1808 y ellos
lo han mantenido. De hecho, lo han reducido, porque inicialmente era del 2% y ahora es del 0,5%. Y además, eso lo compensa con un montón de otras ventajas, con otros menores impuestos con menores impuestos, evidentemente, bueno, además de una infraestructura financiera infinitamente más grande que la de España. Pero en el caso de Suecia, que es mucho más interesante, cuando estaba gobernada por socialdemócratas, cuando los socialdemócratas eran los que querían aplicar una economía social centralmente planificada, o sea, una economía soviética, pero con instituciones democráticas, cosa que años después Hayek demostró que era imposible, porque cuando tú empiezas a planificar una economía, te vas comiendo una tras otra todas las libertades hasta acabar en un país totalitario. ¿Qué hicieron los suecos? Pusieron este impuesto en el año 84, pero cuando los suecos son listos, son gente que hace autocrítica, son gente que reflexiona, en el año 91 lo quitaron. Y a mí me llama la atención una vez más que los socialistas de todos los partidos siempre dicen querer imitar a los países nórdicos, pero luego no toman el ejemplo de los países nórdicos. Repito, Suecia tenía este impuesto que Pedro Sánchez aprobó esta semana, pero Suecia lo quitó. Lo tuvo del 84 al 91. Entonces, este impuesto, bueno, además hay otro aspecto, que para añadirle la cuota inevitable de demagogia, el gobierno dice que este impuesto lo va a utilizar para financiar las pensiones. El gobierno dice que piensa recaudar 850 millones de euros por año con este impuesto. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no va a recaudar ni la mitad, probablemente. Pero aunque fuesen esos 850 millones, aunque fuesen 1.000, y dice para financiar las pensiones, el argumento es ridículo. ¿Por qué? ¿Sabes cuánto es la nómina de las pensiones cada mes? Son prácticamente entre 10.000 y 11.000 millones de euros cada mes. ¿Qué haces en un año aunque recaudes 1.000? Es el chocolate del loro. Y no solo no resuelves un problema, sino que creas otro, porque como digo, la bolsa española va a perder negocio a manos de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Alemania, de la bolsa de Holanda. Cualquier empresa que quiera abrir su capital en bolsa, en lugar de hacerlo en España, lo hará en Alemania, porque uno tiene la misma facilidad para comprar acciones allí que aquí, pero se ahorra el impuesto.